va? Gracias por estar aquí otra vez. Bienvenidos a Argentina para Armar. Hoy tenemos invitados que tuvieron una idea y que generaron un negocio con esa idea. Después de pensarla, esa idea triunfó en la Argentina y después se impuso como marca en el mundo. Así como les digo, tuvieron una idea, simplemente creyeron en esa idea, trabajaron en esa idea, generaron un negocio y hoy son marca afuera. Estamos acostumbrados a conocer las marcas que vienen de afuera, ¿no? Y a consumirlas. Pero lo que no sabemos es que hay cientos de marcas argentinas que se están imponiendo en distintos lugares, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y que son muchísimas, y tenemos la suerte hoy de conocer algunos de los casos más paradigmáticos. Son emprendedores que logran vender al mundo una marca que puede convertirse en millonaria, así que prestemos atención a todo lo que podemos llegar a aprender. Voy a presentarles ya a los invitados de hoy. Está con nosotros Ricky Zarcani. Ricky es licenciado en Administración de Empresas de la UB y tiene un posgrado en Marketing y otro en Administración Estratégica, y es la cuarta generación de zapateros, y hoy maneja una fábrica ubicada en el barrio de Saavedra, tiene 80 franquicias en el país, varios locales propios, 50 multimarcas y multimarcas en toda Latinoamérica. Está también con nosotros Marcelo Salas Martínez. Marcelo es licenciado en Psicología y cafetero. Es uno de los creadores de Café Martínez, que tiene sus locales propios, pero 42 franquicias en el país y una en Murcia, España. Está también Andrés Spillinger, que es licenciado en Administración de Empresas de la UBA, tiene un máster en Administración de Negocios de IDEA y es socio cofundador de Pronto Wash International. Estuvo a cargo de la expansión internacional hasta 2007, y Pronto Wash es una compañía internacional líder en servicios de lavado de autos que nació en la Argentina y que en la actualidad cuenta con más de 400 operaciones franquiciadas alrededor del mundo. Son esos que se acercan en los shoppings con el huevito a lavar el auto. Esos son en el mundo, en los shoppings del mundo, no es que se acercan solamente aquí. Está también Juan Martín Ferraro. Juan Martín Ferraro tiene 36 años, empezó a trabajar con Francis Mallmann, gerenció varios restaurantes y en 2001 abrió junto a otros socios el Sushi Club, que es un exitazo, que tiene 6 locales propios, 11 franquicias en el país y 5 en España, y va por mucho más, como muchos de los que están hoy acá, van por muchísimo más. Está con nosotros también un chico muy joven, Leonardo Ferrari, joven para todo lo que logró, que es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Mar del Plata y tiene un máster en Ingeniería Química del Instituto de Tecnología de Florida, Estados Unidos, y es el fundador y maestro cervecero de la cervecería Antares. Es una empresa que nació en la ciudad de Mar del Plata y que hoy tiene 8 franquicias, elaboran 7 tipos de cervezas gourmet y exportan a Suecia, Canadá, Estados Unidos y Uruguay, y quiere poder vender el know-how y la marca a otros países, y parece que es complicado armar una fábrica fuera del país. Después nos va a contar, porque también la idea es ver cuáles son los obstáculos cuando uno tiene una gran idea, la logra vender, la impone en el país y después quiere salir para afuera, con qué problemas se encuentra. Y ahora sí nos va a ayudar para esto Carlos Canudas, que es contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano y el presidente de la Comisión de Consultores y del Comité Académico de la Asociación Argentina de Franchising, y es profesor, autor de varios libros y artículos relacionados con el mundo de las franquicias. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda lo que es franquicia, los que no saben exactamente qué significa, en el lenguaje más corriente, Carlos? En el lenguaje más corriente, en principio, es un sistema de expansión comercial que usan las empresas para poder crecer. O vos podés crecer con capital propio o ayudado a través de los bancos, pero lo que tiene de bondad, digamos, la franquicia es que creces con capital de terceros y con gestión de terceros, transmitiéndole o permitiéndole usar tu marca y un saber hacer de tipos exitosos y un negocio que ya está probado. Todos hacen así con la cabeza. Lo interesante sería empezar conociendo la pequeña historia, digamos, porque, por ejemplo, Ricky, cuando se metió en la fábrica de su papá, que en realidad también era de su abuelo, y había un montón de historias para contar, que empiezan en Budapest hace muchos años, algo vio, y queremos saber qué es lo que vio, cómo vio que un zapato artesanal podía llegar a ser masivo. Vio el negocio, vio la posibilidad, confió en eso. Y ¿cómo hiciste? No, nace un poquito antes. Mi padre, cuando mi padre llega a Argentina, la comercialización de calzado se hacía de otra manera. La fábrica de calzado le vendía a un distribuidor que a su vez le vendía
al comerciante. Y ustedes empezaron a vender desde la fábrica, que eso era nuevo. Y sí, la decisión que tomamos después de insistir mucho en una empresa familiar y con todos los roces que tiene eso es un día abrir al público y lograr que el cliente y el consumidor fueran la misma persona. O sea, el contacto directo. Sí, en ese momento inmediatamente, como bien decía mi padre, cuando hagamos esto, ningún comerciante nos va a comprar más porque van a decir que es competencia desleal. Dicho y hecho. Él decía que es mucho más fácil venderle 1000 pares de zapatos al dueño de una zapatería que un par de zapatos a una mujer. Y tiene razón. Momento, porque esto es para analizar, Carlos. Primero toma riesgos. O sea, que hay que tomar riesgos antes que nada, y ellos tomaron el riesgo, sabiendo que nunca más iban a entrar en la cadena de distribución. Eligió. Sí. Luego, bueno, empezamos a afianzar la marca mediante una acción de publicidad y una acción de prensa. Y a partir de ahí instalamos nuestro primer local en un shopping center. Con ese local insignia empezamos con lo que era la expansión en forma de franquicias, la primera franquicia en Rosario. Una persona llega a la empresa, estaba una adicta al fashion, le encantaba, pero no tenía el know-how, no tenía expertise para hacerlo y tampoco tenía el proveedor de los diseños y el producto en sí. Y ella es una emprendedora también. Y bueno, nos aliamos y bueno, fue nuestra primera franquicia. Inolvidable la primera franquicia, y ¿no? hace tiempo, sí. Porque en un momento, cuando uno ya está establecido, es fácil que venga gente motivada por el éxito de uno y se quiera subir ese éxito y trasladarlo al lugar donde está o donde lo quiere ejercer, al comercio, pero bueno. ¿Y cómo fue esa decisión familiar que es la decisión madre, ¿no? De, bueno, salimos de las cadenas de distribución y vamos por Fue otro durísima. camino? Yo acababa de egresar de la facultad y realmente yo veía que el diferencial que teníamos era el arte y el talento que tal vez tenía mi padre y el equipo de diseño en hacer de un pedazo de cuero, una suela y un taco, un objeto de deseo. Y eso chocaba contra el gusto particular del dueño de la zapatería, dice, no, hasta acá. Entonces veíamos que ahí chocábamos, hasta que finalmente nos salimos nosotros y al mismo tiempo la moda empieza a ejercer un valor preponderante, la moda está de moda en todo el mundo, entonces todo lo que es relativo a esa industria sin chimeneas que es la moda es algo que a una persona lo seduce y aparte es un muy buen negocio. La vio. Así dirían en el café, ¿no? No es muy elegante, pero es... La franquicia empieza a hacerse fuerte en los años 90 con la venida de un montón de empresas extranjeras. Un visionario. Estaba pensando en esto, ¿no? De poder ver algo nuevo y jugarse por algo nuevo. Pero sabes que vos sos un visionario. Yo escuchaba una conferencia de Steve Jobs en Stanford y él comentaba de una serie de decisiones que uno va tomando, que cuando uno llega a un lugar es muy fácil ver para atrás, pero de atrás para hacia adelante es muy difícil de ver esos hilos conductores. Y bueno, son decisiones que uno le va marcando por un lado el corazón y por otro lado, digamos, algo que uno dice que no, yo tengo que ir para ese camino y tal vez no tiene las respuestas inmediatas. Una vez que ya está afianzado ya es mucho más sencillo hacer una estrategia y volcarla en una hoja y llevarla adelante y tratar de transmitirle cómo es que este negocio se va a replicar en otro lugar como para que sea exitoso para ambos. O sea que intuición pensaba y bueno, ahí hay un poco de como dice Ricky o como dice Jobs, hay algo que se puede ver después, ¿no? Que en ese momento se hace sin pensar. ¿Y qué fue lo que hicieron ustedes sin pensar mucho? En nuestro caso, así como nuestro abuelo cuando llegó a Argentina, lo que vio era que en cada bar había un pocillo de café, dijo, lo que voy a hacer yo es vender café. Nosotros lo que vimos es que el negocio nuestro, que en principio también fue una historia bastante similar a la de Ricky, era un negocio, nosotros vendíamos solo a bares y cafeterías, y mi abuela había desarrollado nuestro local el Madre, en Tacuarembó 900, la venta minorista de café. Esa zona es una zona llamada el Mercado de Libertad, donde la mayoría de los productores tenían sus locales ahí y vendían los productos que tenían las quintas no muy lejanas, porque en esa época, en los 30, las quintas no estaban muy lejos de toda esa zona. Y entonces mi abuela desarrolló la parte minorista en este local de Tacuarembó, mientras mi abuelo desarrollaba la parte mayorista. Nosotros lo que vimos es que el negocio mayorista nos llevaba un poco a tener que digamos, dejar de lado, por así decir, la calidad del café, porque cuando uno hace un cliente mayorista, primero tiene que hacer una inversión muy grande, colocarle máquina, molino, y lamentablemente eso iba un poco en detrimento de la calidad. Nosotros, por suerte, pudimos mantener ambos negocios, es decir, por más que salimos con
pocillo directo al público, no perdimos la venta mayorista, de hecho la aumentamos y sigue creciendo por suerte. Pero sí hubo un momento de una decisión. Mi abuela no quería hacer nada, ¿no? Tampoco quería hacer nada con que pongamos Martínez en cafeterías donde no hubiese un Martínez adentro. También fue todo un tema, ¿no? Era su apellido, ¿no? Era ese apellido materno. Mi padre Salas, mi madre Martínez. Entonces también fue un tema. Pero a nosotros nos gustaba el desafío de tener el apellido puesto como cartel. Nos gustaba que preguntasen por el dueño y ser nosotros el dueño. Pero es mucho de intuición, mucho de ganas y mucho de sensaciones. O sea, yo creo que una de las cosas que sí tiene el emprendedor, que me parece fabuloso, es estar presente. Y no piensa ni tanto en el pasado ni tanto en el futuro. Es decir, está en el aquí y ahora y tipo dice, ¿cómo me arreglo con lo que tengo, con lo que pasa? Y se puede venir el mundo abajo, puede ser lo que sea, pero vos estás pensando el otro día cómo hacer para vender más. Y no te importa si hay inflación, si no hay inflación, decís, sí, bueno, te molesta, digamos, pero no es ese tu tema, tu tema es cómo hago para seguir vendiendo. Pero además de darle el pocillo en una mesa, inventaron esta historia de los blends, que Así está ahora totalmente generalizado, digamos, ¿no? En las cafeterías de ustedes y sus franquiciados, se elige si un café de Brasil, de Colombia, Así es. no es lo que se hacía. Uno pedía un café y chau. Así es, ¿no? habitualmente era así, generalmente uno entraba a la cafetería, es más, uno se podía entender por señas con el camarero, desde lejos le hacía así, el camarero hacía así y traía lo de siempre, digamos. Nosotros trabajamos muchísimo también en revertir esa costumbre, porque no fue tarea fácil. En Argentina no estaba en la mente del consumidor argentino poder elegir las calidades de café. Hubo que educar al cliente. Tengo muchas anécdotas en ese sentido, porque uno presupone muchas veces el conocimiento del producto en el cliente y no es así. Por ejemplo, cuando recién empezamos con las sucursales, las primeras 5 poníamos unas marquesinas que tenían lo que es el fruto del café. El fruto del café es una cereza y adentro está el grano. Entonces, las marquesinas estaban buenísimas, eran costosísimas, además, porque nos hacían unos artesanos de La Plata. Pero claro, la verdad que la gente decía, che, qué lindas las manzanas que tienen tus marquesinas, no tenían la menor idea de que era café. Entonces uno ¿Qué vas también, mesa por mesa explicando, no? y empezás con folletería, empezás a capacitar a la gente, empezás a profundizar en el conocimiento de tu producto y a capacitar a la gente. Empezás a profundizar en el conocimiento de tu producto y de esa forma empezás a aprender a transmitir el conocimiento de un producto en el que el país no es productor, que es otro de los temas también, porque en Argentina sabemos de mate, sabemos de vinos, pero el café se sabe muy poco. Se toma mucho y la gente sabe cuándo un pocillo es bueno y es malo, pero conoce muy poco lo que hay detrás de un pocillo de café. Carlos. En realidad lo que fue evolucionando, fíjate que pasó del producto más servicio, y ahora es producto, servicio más información. O sea, el concepto de negocio trata de aportar esos 3 elementos para que la gente tenga cada día más conocimiento. Y eso pasaba con el sushi, ¿no? Que hasta determinado momento bueno, era desconocido para los argentinos. Si bien nosotros no tomamos el sushi como algo japonés ortodoxo, sí el producto, pero a partir de ese concepto evolucionamos un poco también el producto, adaptándolo a sabores más comunes, más occidentales y originales también, que es lo que a la gente también le gusta mucho de nuestro producto particularmente. Creo que sí, creo que gran parte de la gastronomía, tanto café, vinos, gastronomía, alimentos, restaurantes, viene muy de la mano de la evolución que hubo un auge de conocimiento de la gastronomía, de los vinos. Creo que la prensa abrió un mercado muy grande a través de estos últimos años 80 y 90, para que la gente se interese acerca de los vinos. Yo me acuerdo que hace tiempo lo más gourmet que había era o las parrillas, o los hoteles, por supuesto, pero si no las parrillas, o la costanera, y la Suprema Maryland. Y después, a partir de un poco de la prensa y la incursión de Francis, que fue un poco... Francis es Francis Malman, Francis Malman, con quien vos trabajaste, hasta que decidiste poner este sushi club con ¿quiénes? Primero lo puse con un amigo mío, que éramos compañeros de trabajo, y después se sumó la gran experiencia de mi suegro y su socio, que era constructores. Y bueno, en un momento decidieron juntarse con nosotros para emprender esta aventura del Sushi Club, que la verdad que nos... ¿Con qué expectativas en ese momento, con el primer local? Yo tuve toda la vida... ¿Imaginaban que iba a pasar esto, que iba a ser un... Yo, desde que terminé el colegio, trabajé con Francis en gastronomía y soñaba algún día con darle de comer a una persona en un restaurante mío. Cuando pusimos este restaurante, éramos 4 con muchas ganas de que nos fuera bien, con un restaurante,
poder avanzar. La verdad que no hacíamos futurología, no pensábamos en hacer, no teníamos un proyecto. Pensaban en el primero, como decía de recién sacar Marcelo, en adelante el un restaurante, que no es presente. poco, ¿no? Porque sacar adelante un restaurante, que la gente famosa venga a comer, hacerlo conocido, hacer un lugar que sea como un ícono del lugar, pero no para replicarlo, no pensamos en replicarlo. Si bien inconscientemente ya habíamos registrado la marca y ya habíamos pensado quizás en replicarlo muy poco tiempo después de haber abierto y ver el éxito. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos años en total? Hay 25 en total, son 6 años los que llevamos de este producto Sushi Club, y lo que tiene, bueno, los más experimentados, Ricky y otros sabrán que esto es exponencial, ¿no? Esto ya, si bien no es que se nos va de las manos, no se va de las manos, uno dirige el camino que quiere que siga la empresa. Creo que cada vez hay más gente y es más fluida la cantidad de gente que quiere interesarse en el producto, y de distintas partes del mundo nos llaman, y la verdad que estamos viviendo un sueño. ¿Dan abasto? Al principio tuvimos un sueño de poner un restaurante y hoy estamos viviendo un sueño. Sí, estamos abasto porque vamos equipándonos de gente capacitada. Pero pensaba en esto profesional. de que tengan que abrir locales en otros países. Para nada. que Sí, bueno, quieran- a través de los 6 años de Es vida. mucho, ¿no? Muchos locales para Es muy 6 rápido, años, sí. es muy rápido. Sí, empezamos con uno, Explota. 2001, Explota. nos fue muy bien, abrimos el segundo, el tercero, el cuarto. A los 3 años ya empezamos a empezar a franquiciar para los lugares donde no podíamos estar físicamente, como dice el señor Salas, Marcelo. Y bueno, el formato de franquicias creo que es ideal para replicar una idea. Una idea, si es bien tomada sobre el franquiciado, si tiene las aptitudes, si tiene la visión comercial también como para dirigir un negocio, creo que es muy bueno el sistema, porque uno puede trasladar los conocimientos y trasladar un poquito el espíritu de lo que uno pretende. Y hay gente que se suma con el mismo espíritu de alcanzar quizás marcar algo más allá que un negocio económico, ¿no? Nosotros Como tenemos, contaba Ricky que pasó con su amiga Exactamente. de Rosario. hace 6 años pensamos tener un restaurante lleno. Hoy me atrevo a decir que tengo ganas de hacer una cadena muy importante, y creo que es más viable hoy tener una cadena muy importante, depende de cómo uno proponga el negocio y se organice, que al principio empezar. No creo que empezar uno tiene el sueño y el empuje de las ganas de empezar y hacerlo crecer. ¿Será más difícil con la cerveza? Pensaba yo, ¿no? Con la cerveza... Porque hay que instalar una fábrica. Sí, eso agrega una barrera más, que es producir la cerveza. Hoy hay una barrera legal para nosotros para enviar la cerveza a granel a otro país, así que el modelo de Antares como experiencia cervecera en los locales que son franquicias incluye montar una fábrica en el país donde se vaya a hacer la master franquicia. Eso es un lío, digamos. Sí. Eso es complicado. Y ustedes tienen demanda de afuera, ¿verdad? Sí, de hecho estamos enviando cerveza para afuera, también de gente que visitó la Argentina como turista o le llevaron una botellita de nuestra cerveza y le gustó y tiene intereses en el negocio cervecero. ¿Y que quieren armar una fábrica en otro país? Sí, tenemos para Chile, para Brasil y para México interesados para duplicar el concepto Antares de franquicia, que no está centrado en el producto. Nosotros nacimos como una cervecería evolucionada a través de un hobby, porque hacíamos cerveza en el garage. Empezó con nada, casi con sus ahorros. Sí, y plata de amigos y familiares. La vaquita. Sí, nosotros teníamos 28 años cuando empezamos, así que no teníamos En un garage, muchos ahorros. dijiste. Sí. Porque una amiga te regaló un kit para hacer cerveza. Un amigo Un americano, amigo. sí, nos regaló un kit. Nosotros hacíamos cerveza con él en Estados Unidos, cuando vivíamos allá con mi señora. Como éramos estudiantes, no teníamos muchos recursos para comprarnos el kit que requeríamos para hacer cerveza en el balcón como él. Y el día que nos volvíamos a Argentina, nos dijo, toma, este regalo para que no te olvides nunca más de mí, y nos regaló el kit. Le hiciste unos regalos, ¿no? Y ahí empezamos con el Ahora, hobby. con el tiempo le fuiste Sí. mandando cerveza o algún tipo Sobre de todo regalos del corazón, son cosas que no vamos a olvidar más. Y ahí nos trajimos el hobby y continuábamos con nuestras profesiones mientras hacíamos cerveza para familiares y amigos, hasta que un día
incentivados por nuestro círculo de influencia, nos animamos y nuestro espíritu emprendedor también y lo transformamos en una profesión. ¿Cómo fue lo de Pronto Wash? ¿Cómo se les ocurrió? Muy distinto a, digamos, el único punto en común es el garage de Antares, ¿no? Digamos, de donde... Hay Por el otra punto historia común, para contar. Con el punto común de los autos. La verdad es que no hay una herencia familiar ni nada por el estilo, sino haber identificado la oportunidad de crear un concepto de servicios. Digamos, como todo proceso de innovación, es imaginarse una forma mejor de resolver las cosas. Pronto Wash tiene una impronta de innovación muy fuerte, entonces tratamos de poner en un solo concepto de servicios la conveniencia y la comodidad para el cliente final. En vez de llevar el auto hasta el lavadero, perder tiempo, etcétera, llevar el lavadero hasta donde estaba el auto. Además existían oportunidades de un mercado sin marcas, sin cadenas, bastante profesionalizado y árido desde el punto de vista de marketing. En ese sentido dijimos, bueno, esto es lo nuestro, encontramos la oportunidad. ¿Quiénes eran? Dijimos. 2 socios más y yo. Que lo plantearon desde el principio como un negocio. Sí, sí. ¿Cómo? De hecho, al encontrar la oportunidad, estaba vigente tanto acá en Argentina como en el resto del mundo, porque era un concepto nuevo para el mundo. Y en ese sentido dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿O duplicamos la apuesta o nos quedamos acá como estamos con Argentina? Y dijimos, no, realmente no queremos generar la oportunidad para que la aproveche otro. Entonces, el concepto, la visión del negocio de llevarlo al resto del mundo fue, diría, parte central de Pronto Wash desde el primer momento. Quería contarte una anécdota. Yo en febrero tuve oportunidad de estar en Estados Unidos, voy con mi familia, fuimos para Disney y estaciono el auto y cuando estoy por retar a uno de mis hijos me aparece el huevito de Pronto Wash, no podía creer la emoción. ¿Viste? Es argentino. Algo argentino. Claro. Sabéis que hay muchísimos denominadores comunes. Primero, la solidez conceptual de cada uno de los negocios. Por otro lado, la pasión, se repitió mucho la palabra sueño o imaginamos. Es otra de las cosas que llaman mucho la atención, pero como un denominador común. Y finalmente es otro de los temas muy actuales del marketing, que lo que estamos viviendo hoy mañana va a ser parte de nuestra historia y vamos a proyectar el pasado. Los cambios son tan dinámicos, tanto en ciencia, en tecnología, como en moda, como en nuestro negocio y en el marketing puro, que el proyecto es día a día. Mañana nos despertamos y se nos ocurre algo nuevo, vemos una nueva beta, un nuevo camino que no lo teníamos ayer siquiera. Así que creo que estamos unidos por este hilo conductor de la pasión. Yo lo que veo es que no es solamente el producto. Ellos han elaborado también un concepto de negocio, donde digamos que el producto es la moneda de cambio. Hoy, en cada uno de los negocios de ellos, tienen los 5 sentidos aplicados a ese concepto. Y lo más difícil es transmitir a un franquiciado la filosofía del negocio. Porque transmitir cómo operar es fácil. El tema es qué es lo que vos querés transmitir a tu público consumidor. ¿Qué querés decir, Marcelo? No, que coincido con él, y algo que también surgió en común, y creo que a todos nos debe haber pasado como emprendedores, es este tema de mucha gente te dice, ¿vos cómo la pegaste? ¿No? ¿Vos cómo la pegaste? Y detrás de eso, todo lo visto así, ¿cómo me equivoqué? Las que no pegué. ¿Y Las veces que me frustré, las veces que me endeudé, las veces que me fue mal, las veces que no la pegué. No puede dormir por no saber qué decisión tomar, si para acá o para acá, ¿no? Las veces que preocupación. sufrí, claro, que me preocupé. En nuestro caso decidimos eliminar la variable de riesgo del primer momento. Nosotros dijimos, vamos a cometer todos los errores posibles los primeros 2 años. Claro, y ahí llegó un momento que no había más errores para cometer y estábamos condenados al éxito. No, hay muchísimo para hablar, muchísimo, pero antes quiero compartir con ustedes las empresas que auspician Argentina para Armar. A tener alguna idea en dónde estamos parados en la Argentina, y los datos los trae en este caso un estudio de mercado que realizó la Asociación Argentina de Franquicias y también la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral. Hoy existen cerca de 410 firmas que dan franquicias en la Argentina, desde la Argentina, 410, son un montón y van creciendo muchísimo. En 2007, por ejemplo, esto creció el 14%, es un crecimiento vertiginoso, y las franquicias en el mercado argentino dan trabajo a más de 150.000 personas en más de 18.500 puntos de venta. Por eso nos estamos ocupando, porque estamos hablando de trabajo. Hay mucho para contar, muchísimo.
y nos quedamos con la síntesis de Ricky para ir a la pausa. Es un sueño, alguien que lo imaginó, que es posible tener un sueño y llevarlo a cabo. ¿Cómo? Eso estamos averiguando hoy. ITBA, 50 años formando ingenieros de excelencia. Las carreras de ingeniería del ITBA estimulan el descubrimiento de soluciones innovadoras en cada proyecto. Los desafíos del futuro son nuestra tarea de hoy. ITBA, valores, tecnología, innovación. La intuición es una palabra que se usó un montón en el bloque anterior, pero no tenemos que dejar de hablar del trabajo, de la cantidad de que hay que trabajar y la cantidad de veces que uno cuando cree en algo, lo que fuera, tiene que frustrarse un montón de veces y pelearla como loco, porque todo tiene sus inconvenientes y hay que aprender a convivir con eso. Decía Marcelo hace un rato, él aprende a convivir y aprendió a convivir con seguramente los problemas económicos que convivimos todos como algo secundario, haciendo foco en otras cosas. Pero también como en las relaciones humanas, pensaba, ¿no? Uno tiene que ver con qué cosas tiene que convivir que no le convencen tanto, que no le gustan tanto. El folclore no ayuda, decían por acá en la pausa. El folclore sobre la Argentina, ¿no, Andrés? Sí. Lo que la marca argentina, decías, vos no ayuda, digo, hay desconfianza. Me acuerdo cuando, digamos, las primeras veces que salíamos al ruedo internacional, en exposiciones, eventos, los stands tienen una identificación del país de origen. Te miraba Argentina y decía signo de interrogación, no sabía. Con posterioridad era mucho peor, porque lo que se empezaba a conocer eran, bueno, los tres presidentes en un solo día, los saqueos a los supermercados. 2001, decían, por favor, que la gente no sepa de qué estamos hablando, porque era peor. Lo mismo que lo que puede recibir del Líbano, por ejemplo, ¿no? Que explota las bombas todos los días en todas las casas. Lo que se nota por ahí de la marca argentina afuera es una desconfianza total. Desconfianza hasta que conocen a las personas individuales y no el conjunto de esa fantasía mediática que se armó sobre el país. No es una fantasía quizás, pero no es solamente la realidad y tampoco hay trayectoria. Vos arrancaste diciendo, en general somos tomadores de conceptos, y es tal cual. Latinoamérica en general es tomadora de conceptos de franquicia de afuera. En la medida que uno está generando... Es invadida, dice, somos invadidos. Y mirá, la verdad que la falta de trayectoria en este sentido hace que, o sea, si tenés un concepto de Suiza o de Burkina Faso, decís, a ver, Suiza conozco, tiene ciertos atributos de marca, como estabilidad, precisión, seguridad. Burkina Faso no sé nada, y lo poco que sé me da cositas. Yo creo que nosotros tenemos muchísimo potencial para poder lograr éxitos por lo que conozco, no conozco Asia, pero la verdad que tenemos un mercado que para la costumbre de la fuerza que uno pone en cada emprendimiento, a la aridez que hay en los mercados argentinos, cuando uno lo traspola a otros mercados más fértiles, sobra por todos lados el éxito, porque uno está acostumbrado a remar, digamos, para hablarlo claramente, a remar muchísimo para tener algún logro, y con la mitad del esfuerzo, con la misma fuerza, se logra muchísimo, tenemos mucho más logros en mercados mucho más fértiles, como Europa, como Estados Unidos. Y creo que eso es un concepto que se está empezando a ver ahora Nos afuera. falta trabajo también, Desde afuera se está empezando a ver eso ahora. Por ejemplo, lo que corresponde a mi producto, el tesón que pone en camarero a atender a un cliente que va a Sushi Club, y lo que uno transmite, que quiere que se lleve la sonrisa del cliente, que uno lo trata de lograr acá, y lo hacemos bastante bien, la competencia y demás, no es tan asiduo ese comportamiento en la gastronomía española. Sí, por supuesto. En los lugares más sofisticados sí uno encuentra ese servicio tan excelente, con tanta excelencia. Y no tanto quizás en una media de consumo normal. Y acá sí. Acá sí, y allá no. Entonces cuando uno va y traspola quizás los conocimientos en la manera de trabajar acá, es indudablemente que... Es lo que contaba Marcelo, ¿no? Sí. De que la persona que atiende al que pide el café le da información también sobre todas las opciones. Por supuesto. Nosotros nos pasó algo bastante parecido también en España. Yo debo reconocer que para mí la llegada de España yo lo sentí como un poquito como volver a casa, por decirlo así. Abrir una sucursal para allá para nosotros fue un poco como volver.
muy simpático. Hicimos una publicidad de radio allá, nuestros franquiciados eran 2 españoles haciéndose los argentinos, muy lindo. Che, vamos a tomar un café, una cosa así, era muy simpático. Pero nosotros no nos costó adaptarnos, nos sentimos muy cómodos como en casa, muy bien tratados en líneas generales por los españoles, y sí, lo que vos decís, tenés muchísimos menos inconvenientes en el momento de negociar un local. Yo me siento a negociar el alquiler del local, yo soy socio de ese emprendimiento. Cuando me siento a negociar el local, la discusión era entre mi franquiciado ya, que es socio a la vez, discutía en vez de 10 años de alquiler, 10 años de contrato, 13 años de contrato. Cuando acá estás rogando que te den 3, o sea, la estabilidad económica te permite, pero ese tipo de cosas sí, pero todo lo demás creo que tenemos grandes ventajas, creo que estamos con mucha más avidez en muchos sentidos. Yo creo que al tener muchas cosas acomodadas en líneas generales en el mundo, hay ciertos lugares donde la gente está como, viste, más, ya estamos, como que ya estamos hechos, por decir así, y uno viene con esta cosa, viste, de que siempre que te falta algo, que como que tenés la sensación de que tenés que hacer más y más y más, y creo que eso ya se perdió un poquito. ¿Cómo lo llamaste? ¿Hambre? El hambre de gloria. Hambre de gloria. Claro. ¿Eso tenemos los argentinos? Sí, yo creo que hay muchísimo potencial para exportar, más de lo que nosotros creemos. De la mano de un concepto como la franquicia, que está tremendamente impuesto en el mundo, te diría que mucho más que acá, se hace mucho más fácil, porque el modelo está constituido. No, en el caso particular mío, yo veo que lo primero es una decisión medianamente consensuada y sencilla de decir, bueno, vamos a ir a mercados culturalmente afines a nosotros. Eso o sea, pasa es decir, con bueno, pues llegamos con nuestro España, producto por a, ejemplo. sí, a Finlandia, y no, prefiero primero estar en Paraguay, Bolivia, y toda Latinoamérica, México tal vez, porque uno, digamos, va llegando al mercado y uno no es el hombre nuclear. No, el síndrome del hombre nuclear es que te ponen el brazo biónico y pensás que paras el tren, viene el tren y te corta a la altura del hombro porque el hombro no es biónico. Entonces, si yo quiero llegar a un mercado, tengo que tener la producción. Entonces, uno tiene que ir creciendo homogéneamente. Lo que estábamos hablando del otro tema de la intuición, es verdad que hay cierta intuición en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo nosotros que tenemos de tomar decisiones, y de vez en cuando decimos, yo no hago nada, y esa decisión de no hacer nada es peor que tomar la decisión equivocada, porque cuando uno toma la decisión equivocada, tiene los ojos bien abiertos, vuelve y ya tiene ese capital inmenso que es la experiencia. Es mucho más fácil volver del error que de la ignorancia, ¿no? Entonces Errores, cuéntenme errores. Él dijo, Andrés, que cometieron todos en los primeros 2 años de Pronto Wash, pero algunos que puedan servir también de modelo para los que están viendo y para los que quizás se asustan ante el primer obstáculo y Sí, se más que asustan más que errores, se te das desalientan. cuenta que en el día a día, en la experiencia en el campo, no podés reducir la complejidad, digamos, y más cuando estás saliendo a otros mercados. Entonces te encontrás con cosas, mencionabas de España. Cuando llegamos a España, nuestro franquiciado maestro nos decía, pero que el agua es dura, es un agua dura. Es una obviedad ahora, digamos, que yo lo tengo que saber, pero en ese momento, digamos, era, ¿qué me estás hablando? Agua dura, claro, tenían los minerales que hacían que se lavara distinto el auto. Entonces tuvimos que desarrollar un purificador de agua para esas operaciones. O cuando llegamos a Kazajstán. ¿A dónde? A Kazajstán. Lejos. Sí. El franquiciado maestro nos decía, mire que acá lo decían en ruso, no hablaba inglés, a la traductora, de ruso a inglés, la traductora nos contaba. Miren que acá hace mucho frío. Estamos operando en Mendoza, en Chicago. ¿Qué nos vas a hablar de frío? Nada, me dice, ¿viste el sapito, el limpia parabrisas? El sapito? Le ponen agua y le ponen vodka como anticongelante. Porque es más barato el vodka que el anticongelante. Claro, ¿Me entendés del nivel de frío que hace? ¿Vodka? Sí, sí. Los lavadores felices de la vida, ¿no? Pero bueno. Entonces ahí, digamos, tuvimos que desarrollar una resistencia para calentar los líquidos. ¿De qué frío estábamos hablando entonces, más o menos? Menos 20. Menos 20 O sea, grados. una cosa inviable. Sin embargo, siguen siguen ahí con Pronto Wash. A lo que voy es la concepción original del negocio. Cuando nosotros dijimos, listo, lo tenemos resuelto, salimos al mundo, te das cuenta que la diversidad hace que vos tengas que estar pensando. Es todo para cada muy caso. complejo. Un aprendizaje que nos quedó a nosotros es cuando empezamos con las franquicias, buscábamos personas con el deseo de tener una franquicia nuestra y la capacidad de inversión, pero no enfocábamos tanto en la afinidad con nuestros valores y con nuestro concepto, y hoy eso fue algo de lo que aprendimos y nos dejó
mucha experiencia porque el franquiciado es un emprendedor junto con nosotros. Nosotros queremos que él lleve adelante el negocio y lo lleve adelante como si fuera un embajador de nuestra empresa. Entonces, hoy nosotros enfocamos lo más importante para Antares es los valores del franquiciado, que sean compartidos con los nuestros, sobre honestidad, cómo tratar a las personas y cómo tratar a los clientes, básicamente. Está bueno Eso eso. está muy bueno. Muy bueno. En nuestro caso fue algo muy fuerte eso. Vos sabés que el ser una empresa familiar también hizo que se nos acercaran familias con el mismo valor. Yo creo que logramos transmitir en la marca y en lo que es el layout, en lo que es el local, la decoración, la ambientación, los menús, el producto. Logramos transmitir eso y por suerte se nos acerca gente que tiene los mismos valores y eso es muy importante. Porque Bueno, eso genera... nosotros tenemos 3 franquiciados familiares. ¿Cómo familiares? ¿Familiares de ustedes? Sí, cuñados de mi socio. Sí. En nuestro caso también. Ujú. El momento era muy interesante porque estaba, mi abuela todavía vivía y su tataranieta tenía una franquicia. Son los que más reclaman después. Son los que más reclaman los familiares. O sea que tu abuela se acostumbró, algo que quedó pendiente desde hace un rato. Se acostumbró y le empezó a interesar. Sí, sí. La idea de la marca de café además se llamaba El Convidado, marca que a mí nunca me gustó porque mencionaba con el convidado de piedra, una cosa así. Entonces lo quisimos cambiar a Martínez rápidamente, ¿no? A ponerle el apellido. Y lo aceptó. Y finalmente lo aceptó y sobre todo cuando veo que funcionaba. Al principio, hablando de errores, lo primero que pasa cuando uno se equivoca es que lo pagas con plata. Y cuando esas cosas pasan y vos sos responsable un poco sos un poco el sostén de la familia en un momento, éramos de mi abuela y mi madre, y uno tiene que dar explicaciones, no es fácil. No es fácil, claro que no. Ahora, ¿cómo se hace para controlar? Pensaba, ¿no? Todos los lugares donde está el producto que uno inventó, que uno pensó, ¿cómo se hace? ¿Hay que viajar todo el Y hay tiempo? que tener un equipo de gente, depende de la cantidad de franquicias que uno tenga, tener un método de visitas, un sistema, planillajes, puntuaciones, auditorías, hacen así. capacitaciones. Auditorías y sobre todo sí capacitación, hay que ayudar al franquiciado. Creemos que es más importante sentir que lo estamos ayudando que lo estamos controlando. Pero es Si mucho bien hay trabajo que ser- también, no es que uno entrega la idea con el know-how y se Ahí despide. empieza. Y es peor porque al empleado vos le bajás instrucciones. Al franquiciado tenés que convencerlo, que es totalmente distinto, así que es mucho más trabajo. A veces el franquiciado necesita equivocarse para empezar a creer. A nosotros nos pasó, por ejemplo, que bueno, se empezaron a convencer de las cosas que nosotros les veníamos planteando a través de la trayectoria y de haber pasado por errores, al dejarlos equivocar. En algunas cosas que eran chicas, ¿no? Y ahí se van convenciendo de que, bueno, que ya pasamos por ese camino y que ellos tienen que copiarlo. O por ahí se lo dice otro franquiciado y al franquiciado le cree. Sí, sí. Como que es una cuestión así también de cosas natural. medio como el papá en algunos casos, después creen más en el hermano mayor, por decir así. El Pero modelo se basa en la transmisión de experiencias, y no solamente las positivas, sino también las negativas. Entonces, no hagas esto porque yo ya me equivoqué. Vos estás transmitiendo un negocio ya probado, y probado implica que te hayas equivocado. Lo cual no quita que también uno escuche ideas nuevas y se nutra de los franquiciados, que muchas veces tienen ideas muy originales y las ponemos para toda la cadena, por supuesto. El Big Mac, sándwich famoso de McDonald's, es la idea de un franquiciado, no de la compañía. Ahí hay un ejemplo. Y ahora si estamos hablando del Mac Café, sí, de una idea argentina que puede exportarse en otros locales de McDonald's, ¿no? Y hay un montón de marcas argentinas, yo las había notado algunas por acá de las que me acordaba que son argentinas y que uno quizás no sabe que tienen franquicias aquí y en el mundo: Essen, Caro Cuore, Mimo, Kevinston, Habana, La Martina, Veroceta y así. BZ es la marca. Han realmente logrado imponer la marca. Pensaba si en algún momento algún fiel cliente de sushi, que puede comer sushi en cualquier lado, por alguna cuestión se entusiasmó con el restaurante y quiso ponerlo afuera. Bueno, casualmente cuando nosotros estábamos iniciando la idea y llevando a cabo los contratos y la manualización de todo este sistema, se nos anticiparon dos españoles mallorquines, de Palma de Mallorca, avisándonos que habían conseguido un local, no nos conocíamos. Después supimos que eran clientes del Sushi Club, que habían venido como 10, 11 veces, y ellos nos contaron que están ¿Qué les enamorados. gustó? ¿De qué se enamoraron? Porque yo pensaba, el zapato de Ricky es un zapato de vanguardia, siempre fue, y sorprende. Y ¿qué les gustó especialmente?
Bueno, como contaba Carlos, es un concepto de 5 sentidos, ¿no? Uno busca quizás el producto y el producto lo lleva al restaurante y dentro del restaurante encuentra un concepto por todos lados, ¿no? Con la música, la ambientación, los pares que están en las mesas, uno se siente un lugar agradable, además de tener como base de la gastronomía y el servicio, ¿no? El producto y el servicio que deberían ser seductores ya de por sí. Hay todo un valor agregado que uno trata de imponer o de seducir al cliente para que sea elegido. ¿Y la gente de Palmas de Mallorca finalmente abrió? Sí, por supuesto, Los están por el clientes. 5.º local en este momento. Wow. Estamos allá con 2 locales en Palma de Mallorca, uno en Valencia, que hace poco, terminándose el local de Madrid y bueno, y Barcelona. ¿Y cómo sigue esto? ¿Siempre sigue creciendo o en algún momento uno dice, bueno, hasta acá llegué? No. Sigue creciendo. Siempre. El mundo sigue girando y el que se para se queda parado, el resto lo pasa por delante. Sabés que el franquiciado pasa a ser una parte del corazón, no es externo, es parte del corazón de la empresa. Y si volvemos al ejemplo puro del marketing que decía McCarthy, que el éxito y el fracaso son las 4P, precio, producto, promoción y plaza, le tenemos que sumar la P de la pasión y que todos tengamos ese mismo sueño de ir más allá, ¿no? Todos tienen ese sueño, ¿verdad? De seguir creciendo, de ir más allá. Ahora más que antes, agrega Juan Martín. Sí, y ahora que haces crece el terapia sueño, 4 digamos. veces por Ahora semana. sí, ahora ya me convencí. Ahora ya sabes que no es un sueño, estás convencido, claro, ¿no? Y es difícil también encontrar una explicación a eso, quizás no tengo una explicación lógica por qué uno quiere seguir, pero es como una especie de sensación de que de algunas ganas, algo que viene adentro que necesitas como hacerlo, le crees en lo que La vos tenés. ambición sana de ponerte metas, de ser cada día mejor que vos mismo, ¿no? De ponerte una meta, de voy a subir esa montaña y conseguirla y poder disfrutar de ese éxito con tus pares, con la gente que compone tu empresa. De crecer. ¿Y qué más decían por acá? Además económica. Que no es económica, creo que esa pasión ya pasa a lo económico, por supuesto, que acompaña, pero creo que no es el eje del motor de esta... Bueno, pero el franquiciado cuando se sube al negocio, tiene en primera función, o sea, por un lado tal vez es socio, por otro lado es un tiempo libre, pero fundamentalmente tiene que ser un negocio rentable para el franquiciado. Claro, sí, por supuesto. Y es muy lindo que el franquiciado encuentra... A mí me encanta cuando el franquiciado empieza a disfrutar realmente de su negocio, que es un periodo que el franquiciado llega después de un tiempito. Al principio viene muy entusiasmado, vos le decís el negocio, empieza a operar y empieza también a padecer en un principio las desgracias, por decirlo así, que tiene cualquiera. Tengo en nuestro caso un local de la calle que no son cosas menores, las cosas que te pasan, desde robos, de toda una serie de cosas. Traspasar eso, después empiezan poco a poco a disfrutar. A redescubrirlo, ¿no? Encuentran cómo ganar plata, cómo hacer para ganar más, cómo empiezan a darse cuenta y vos realmente disfrutás. Y más cuando, en el caso nuestro de España, otra cosa que me hizo disfrutar a mí muchísimo fue poder darle empleo a alguien de otro país. Y dar empleo es una cosa que a mí me apasiona. O sea, generar empleo es apasionante. Generar posibilidades de que otro pueda ganar el dinero, pueda salir de una situación de pobreza o no, de no satisfacción a un estado de satisfacción. ¿Se enteró la abuela que llegaron a España? No llegó a enterarse, mi madre, pero sí mi madre, todos sus parientes están allá, y para ella fue muy fuerte, sí, para toda la familia fue muy fuerte. Algunas de las cosas que fui anotando, y si ustedes quieren, Carlos, si querés agregar alguna más. La base de esto es un negocio de ganar-ganar, ¿no? Lo que tiene la franquicia es que minimiza los riesgos de la operación, no garantiza éxito, pero en realidad vos pensás que los emprendimientos tienen un índice de mortandad muy alto. Prácticamente el 95% de los emprendimientos muere dentro de un año. ¿Porque abandonan la gente? Hay motivos externos, desde cuestiones del mismo país, altas tasas de interés, falta de préstamos, políticas impositivas muy altas, como también un montón de otras fallas de tipo interno, donde no se planifica, no se coordina, no hay control, ¿no? En la franquicia todas estas cuestiones están delegadas en cabeza del franquiciante y él se va ocupando incluso de la innovación y el desarrollo. Por lo tanto, es muy bueno que aquellos que quieran invertir piensen en la franquicia porque a la larga es un buen negocio. Está bueno. Aquí anoté algunas de las cosas que fuimos diciendo a lo largo de este programa. Muchas veces se dijo la palabra ganas y terminamos hablando de pasión, que es como muchas ganas, sensaciones, intuiciones,
sueños y algo muy argentino, sabemos remar, tenemos pasión, pero además sabemos remar y tenemos la constancia del remo y la intuición, que se nombró mucho, la intuición, poder seguirla, la intuición. Hay que estar, dijeron quienes están aquí, desde una idea hasta llegar a conquistar el mundo. Dijo Marcelo, hay que estar presente, y hay que estar presente siempre cuando uno quiere emprender lo que sea, ¿no? Estar presente es la clave. Vamos a compartir algunas de las empresas, otras más, que auspician el programa. Salud de la Nación se hará cargo de la operación de más de 1000 chicos en lista de espera, con problemas severos del corazón. Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una iniciativa que llevará tranquilidad a muchos hogares argentinos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fundación Noble. Creo que es importante, sí, para la gente joven, insistir en esto de animarse, que dejen de lado un poco la realidad que otros le cuentan, que miren con sus ojos la realidad, que vean la matriz, por decir así, que entiendan, que lo que tratan de entender eso, porque cuando vos entendés eso, y tenés un sueño y entendés cómo ese sueño desarrollarlo en esa matriz, ya tenés todo. Y crean mucho en eso. Creo que es fundamental dar el primer paso. O sea, uno ve, de mi experiencia, lo imposible que era concretar por tener un restaurante.